Hola, muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo. En el día de hoy vamos a presentar 5 desayunos saludables que están para chuparse los dedos. Dentro vídeo. This is the moment, no turning back. Hola fit amigos y fit amigas, bienvenidos a un nuevo vídeo. Si no me conocéis, mi nombre es Hugo Montejo Fit, bienvenidos al canal y vamos a presentar 5 desayunos saludables, un vídeo que me habéis pedido un montón y que la gente cuando entra por la mañana a la cocina no sabe ni qué hacer, sobre todo más que nada por el sueño, claro. Así que hoy os he preparado 5 menús diferentes que podemos elegir. He intentado, eso sí, por supuesto que sea completamente fitness para arrancar el día con una buena energía y sobre todo lleno de proteínas y grasas saludables, es decir, que sus macronutrientes van a estar bastante equilibrados. Por otro lado, también intento que, pues los alimentos sean lo más económicos posible, aunque alguno puede ser que valga un poquito más de lo esperado, pero creo que es saludable y para mí era necesario meterlo. Pero a rasgos generales os puedo decir que es todo súper fácil de hacer, súper sencillo y por favor que no me digáis más, Hugo, no sé qué desayunas por la mañana. La primera opción, fitness saludable, es, y no puede ser otro que mis tortillas de avena. Me considero un auténtico especialista en tortillas de avena porque las puedo hacer de todos los sabores y con distintos ingredientes. La imaginación puede dar para mucho. Y elijo estos ingredientes como es el huevo y la avena en copo integral suave, porque me parecen que son una base para empezar el día con energía. Por un lado, la avena nos va a aportar unos carbohidratos limpios y un montón de fibra que es necesario, pues ya sabéis, para ir al baño y para que esos carbohidratos no se absorban de manera rápida. Y por otro lado, tenemos el huevo, que para mí es un alimento esencial dentro de nuestra alimentación, ya que aporta grasas saludables y sobre todo una proteína de alta calidad biológica. De hecho, es considerado el alimento natural animal con el aminograma más completo que hay. Y esto es súper fácil. Yo primero bato el huevo, lo mezclo con la avena, lo dejo reposar un poco mientras que hago cualquier otra cosa o simplemente mientras que caliento la sartén. Va a la sartén, le damos la vuelta y ya está. O sea, es que esto no tiene más. Se me ocurre, opcional, que algunas veces lo hago, le machaco con un tenedor el plátano para aportar algo de fruta al desayuno. Pero fijaros que es fácil, es súper sano. Todas estas recetas también que sepáis que sirven para adelgazar porque es básico para empezar el día. Y también comentaros que si queréis saber cómo se hace la tortilla de avena, pues que fue el primer vídeo largo que subí a YouTube y os dejo el enlace para aquí para que lo podáis hacer paso a paso. La segunda opción saludable es la leche con cereales. Y en este caso en concreto yo siempre y prefiero elegir ya a día de hoy la leche entera. No voy a decir nada más, simplemente porque prefiero que no le quiten la grasa, porque de esa grasa hay grasas saludables y creo que es necesario. Si alguien tiene que utilizar cualquier otra leche, como puede ser la semidesnatada o desnatada, que lo haga, pero a mí principalmente me parece que da más masa al sabor, que está más rico y que mezclado con los cereales, que por supuesto no son cereales de supermercado, es decir, los que se confeccionan de manera ultra procesada, sino que voy a tirar también y aprovechar esa avena en copo suave integral y los voy a mezclar. Y mientras que los dejo un poco en reposo, le voy a poner un plátano cortado a rodajas, unos frutos secos, que aquí podéis elegir el que vosotros queráis. A mí un fruto seco que me encanta por la base de grasa, fibra y proteína que tiene son las nueces, pero ya os digo que podéis elegir cualquier otro, como si queréis coger por ejemplo algún tipo de frutas desecadas. Y por último le añadimos 3 gramos de cacao en polvo puro, degrasado o no, pero que sea puro y sobre todo que no lleve ningún aditivo. Y lo cogemos, lo mezclamos y esto está delicioso. No, lo siguiente, fijaros qué fácil. La tercera opción saludable es un desayuno con yogur y en este caso va a ser coger un bol,
un yogur natural. Acordaros que lo más sano de todo son los yogures naturales, nada de azucarado ni desnatado, porque le meten aditivos y otras porquerías. Y lo vamos a mezclar también pues, utilizando los ingredientes que ya tenemos, los frutos secos. También cogemos un plátano, lo cortamos en rodajas y aquí le vamos a añadir algo que a mí personalmente me encanta por la cantidad de vitaminas y antioxidantes que tienen, como son los arándanos. También podréis elegir cualquier otro, como puede ser las moras o las frambuesas. Y en este caso en concreto, yo las bayas para su conservación es súper cómodo meterlo al congelador y cada vez que queramos coger alguno, queramos comer algo o dosificarlo, pues simplemente lo disponemos como tal y en el yogur es que inmediatamente se deshace, es decir, lo podemos masticar si está un pelín más duro que el arándano natural, pero se deshace enseguida y me parece que es un alimento, bueno, en este caso una receta muy equilibrada en cuanto a grasas, proteínas y carbohidratos. Para el cuarto desayuno saludable fitness, en esta ocasión va a ser algo un poquito más saludable y es unas tostadas. En este caso, las tostadas, acordaros siempre que el pan, por favor, sea integral 100%. Si es de semillas, comprobad que la harina sea 100% y cuanto menos aditivo lleve, mucho mejor. Si lleva masa madre, acordaros que va a facilitar la absorción de los nutrientes del pan, nos lo va a facilitar y ya por el resto, nada más. En este caso, vamos a coger el siguiente ingrediente que es el aguacate, que es algo que no es muy barato, pero que comúnmente se suele comprar y tampoco hace falta mucho. Con un trocito yo normalmente siempre suelo poner como un cuarto o así, no más. Y por último le añadimos por encima la tostada, el aguacate y por encima la base de la proteína, que es un huevo revuelto. Alguna vez me gusta aderezarlo con un poquito de orégano y perejil y me parece que está delicioso. Y tenemos nuestros carbohidratos, tenemos nuestras grasas saludables y nuestras proteínas, que es imprescindible para mantener la musculatura y no perder masa muscular. Si te gustan todas estas recetas y este contenido, te pido que te suscribas al canal, que des like, que compartas el contenido y que actives la campanita para estar informado de todas las recetas que pueda subir y otra información de tipo alimentación. También tengo perfil en Instagram, Hugo Montejo Fit, que ahí cuelgo un montón de recetas y truquitos en cocina y en ejercicio físico. Y por último, el quinto desayuno saludable va a ser también una tostada, pero vamos a hacer un poco de variación y vamos a hacer una mezcla entre dulce y salado, que probablemente cuando escuchéis la combinación me vaya a decir, Hugo, ¿y eso está bueno? Pues os digo que está delicioso y es coger la tostada. Por cierto, se me ha olvidado deciros que si vais a coger alguna rodaja de pan de molde, yo lo suelo comprar en un despacho de pan, en un horno, pido que me lo cortan y lo meto también al congelador y así el pan me dura un montón de tiempo y no tengo que comerme el pan sí o sí, que yo soy súper panero y tengo que evitarlo porque me lo como entero, disponer las rodajas en el congelador y así echo mano cuando me apetezca. Luego las pongo en la tostadora. Acordaros de no tostar mucho el pan porque se produce la acrilamida, que es un tóxico cancerígeno para el cuerpo. Solamente es calentar la tostada y no hace falta más. Si acaso una ligera base de tostadito, pero ya está. Por favor, ni oscura, ni negra, ni marrón oscuro, ¿ok? Que sea ligero, muy suave, simplemente para que el pan esté caliente. Esto por un lado, le vamos a poner una base de crema de cacahuete, ¿vale? O manteca de cacahuete. Esto sí os digo que la crema de cacahuete que sea un solo ingrediente cuando lo compremos y que no lleve, por supuesto, nada de aditivos, que lo hay en un montón de supermercados y a precio ya irrisorio. Yo sinceramente sigo pensando que no sé cómo hacen este alimento con un solo ingrediente, pero es saludable. Y por último le vamos a añadir algo que a mí es otro alimento que me rechifla y que no puedo vivir sin él, como el escorpión, y es el queso. En este caso he elegido un queso feta
Y bueno, pues si queréis saber qué es lo que tiene que llevar un queso, pues por supuesto tiene que llevar la leche, bien sea de vaca, de oveja o de cabra. A mí personalmente me gustan más las leches, los quesos hechos con leche de cabra, porque son los que menos lactosa tienen y porque el sabor es más fuerte e intenso y me gusta más. Y en este caso concreto he cogido el feta, que es un queso tipo griego, que lo puedes desmenuzar perfectamente y que sepáis que bien sea el queso hecho con leche de vaca, de oveja o de cabra, lo que tiene que llevar un buen queso es la leche, los fermentos lácticos, el cuajo y la sal. De ahí a lo que venga después, es decir, cualquier otro tipo de ingrediente o de aditivo, ya va a empeorar la calidad del queso. Recordamos, leche, cuajo, fermentos lácticos y sal. Nothing else, nada más. Y esta combinación del pan con la crema de cacahuete y el queso feta, que es un poco mezclar el dulce y el salado, está para tirarse de los pelos. Os lo digo en serio, a mí personalmente me rechifla. Fijaros qué 5 desayunos tan nutritivos, saludables, rápido de hacer, más o menos económico y por supuesto que está al alcance de cualquier bolsillo. Ahora sí que sí, ya no me podéis decir, Hugo, no sé qué comes por la mañana, es que el desayuno no me entra nada. Pues no, en el caso de que no se haga ayuno, yo los ayunos de por la mañana, fijaros que solamente los hago cuando he tenido una cena la noche anterior de manera copiosa o he comido más de lo que debía. Pero yo, para mí, el desayuno es la base para empezar el día con energía. Es mejor, bajo mi punto de vista, no comer tanto por la noche y comer más durante el día. ¿Por qué? Porque el cuerpo lo requiere. Y más si entrenáis o estudiáis o tenéis algún tipo de trabajo donde os tengáis que mover mucho. No excuses, ya no hay excusas, ¿eh? Ahora ya sí que sí. Decidme por comentarios cuál es vuestro desayuno preferido y qué otras alternativas se os pueden ocurrir saludables, ojo, siempre saludables, en esta receta. Os mando un besico enorme y que paséis buena semana. Chao.